Hola, hoy estaremos aprendiendo el tema la parábola de una forma práctica. La parábola es una sección cónica que tiene mucha aplicabilidad en la ingeniería civil. Una de esas aplicaciones es en la construcción de puentes colgantes parabólicos, ¿sí? Estos puentes nos ayudan a conectar ya sean poblaciones, ciudades, etc. El puente colgante tiene las siguientes características. Vamos a presentarles un material didáctico que está construido a partir de la cartulina dúplex y le hemos dado formas geométricas para construir este material que es la parábola. Vamos a estudiar primeramente, aquí tenemos una parábola, el cable, esto es un cable de alta resistencia, aquí tenemos el cable de alta resistencia que tiene una forma parabólica y esta parábola está sujeta a unas torres, a unos pilares. Estas son las torres, unos pilares que se conectan a la superficie terrestre. Están incrustadas, están empotradas en la superficie terrestre. Las torres en forma de H, ¿sí? Y estos se van conectando con la plataforma y los cables. De la misma forma, aquí vamos a conectar, ahí tenemos la torre en forma de H con su pilar y aquí tenemos su zapata que está incrustada en la superficie terrestre, ¿no? Aquí estamos viendo entonces parte de la parábola. Para completar esta parábola, tenemos que hacer uso de algunos otros materiales, como los ingenieros lo llaman. Tenemos los muros de contención o los estribos. Aquí están los estribos, son muros de contención que se colocan para evitar algún derrumbe y que puedan interferir en el movimiento de la parábola. Luego tenemos unas vigas, ¿no? Unas vigas con unos tacos que son apoyo de neopreno, y estos van apoyados en el muro de contención y ahí formamos las vigas en forma de I para apoyar la plataforma. Esto es la plataforma por donde van a circular los vehículos o las personas. Entonces colocamos aquí. Tenemos de este otro lado igual, aquí tenemos las vigas en forma de I, ¿sí? Que van a sostener a la plataforma, y aquí tenemos otro muro de contención o también llamados estribos que colocamos para completar lo que es el puente. Y aquí está la plataforma. Y así tenemos la construcción de un puente parabólico aplicando los conceptos de la parábola, ¿no? Aquí está la parábola, es un cable, que estos cables están sujetos a las torres. Aquí vemos que están sujetos a las torres. Y estas torres a su vez están sujetos a unos pilares que están incrustados en la superficie terrestre. Y después tenemos también aquí las plataformas para alargar el puente, ¿no? Este es un puente combinado con estribos y muros de contención para alargar el puente. Entonces, aquí está la plataforma por donde van a circular, ¿no? Por donde van a circular los vehículos. Y por las pasarelas, por la pasarela van a circular los peatones. Ahora, vamos a ver qué función cumple esta parábola. Vemos aquí tenemos la parábola, tiene esta forma de una curva que en el punto más bajo, a este punto más bajo se le llama vértice. Entonces esta parábola con su vértice acá tiene la función o tiene el objetivo, con ayuda de estos tensores o puntales. Estos son los tensores o los puntales que tienen
la misión de sostener a la plataforma, o sea, sostiene a esta plataforma. Eso es la función específica de los tensores o de los puntales que están conectados al cable parabólico, y estos a su vez están conectados a lo que es la plataforma. Entonces eso es la aplicación de la parábola o del tema la parábola en puentes colgantes de forma parabólica, ¿sí? Y aquí tenemos algunos elementos de lo que es la parábola. Les decía que está el cable en forma parabólico, que está su vértice, que está el tablero o la plataforma por donde van a circular los vehículos, ¿sí? Esto es, tal vez el puente está siendo construido para evitar un río de aguas máximas, ¿sí? Aquí tenemos las zapatas de la torre en forma de H. Aquí tenemos los estribos. Aquí tenemos unos tacos o unos apoyos de neopreno que nos sirve para que no vibre el concreto con el concreto de aquí. Tenemos también a los tensores que cumplen la función de sostener la parábola. Entonces, espero que hayamos comprendido la importancia del estudio del tema la parábola, construyendo aquí un puente colgante parabólico con material dúplex, una cartulina dúplex, ¿sí? Y estas formas se pueden presentar para posteriores aplicaciones de la parábola. Gracias. Hola amigos, hoy estaremos aprendiendo la definición de la sección cónica llamada la parábola. Y su definición dice lo siguiente: la parábola es el lugar geométrico de los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo, llamado foco, es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Entonces nos están hablando de una parábola que el lugar geométrico es los puntos en el plano, dice. Aquí tenemos el plano cartesiano, aquí está el eje de las ordenadas, o llamada también eje Y, y aquí tenemos el eje de las abscisas, llamado también eje X. Entonces nos dice es el conjunto de puntos en el plano, entonces podemos crearnos unos puntos. Ahí tengo el punto P y el punto 1 son puntos en el plano, dice, ¿no? Ahora dice, existe un punto fijo llamado foco. Entonces podemos crear también otro punto llamado foco. Aquí está nuestro punto llamado foco. Y este dice que es el punto fijo. Dice un punto fijo. Y punto 1 y el punto P son puntos que van a construir a la sección cónica llamada la parábola. Ahora nos dice cuya distancia a un punto fijo, cuya distancia nos está hablando de una longitud. Entonces, aquí está esta longitud. Dice de un punto llamado foco, es el punto fijo, a un punto cualesquiera de la parábola, esa distancia, dice que es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Entonces necesitamos una recta llamada directriz, y aquí está la recta directriz. Esta es la recta directriz y creamos un puntito en esa recta. Ahí está el punto D, ¿no? Entonces dice es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Entonces aquí aparece otra recta o otro segmento. Entonces este segmento FP dice que tiene que ser igual al segmento DP. Si cumple esa condición, entonces estaríamos graficando en el plano la sección cónica llamada la parábola. Entonces nos vamos a ayudar de un cursor
Y le vamos a dar un poco de animación y para ver, mira cómo se está graficando. Ahí se está graficando. Entonces, así podemos ver la definición de la sección cónica, la parábola. Y aquí hay unos aspectos importantes que hay que mencionar. Aquí en este punto, en el origen 00, está el vértice de la parábola. El vértice es el punto de inflexión en donde cambia el sentido de la curva de la parábola y ese se llama vértice. Ahora, aquí tenemos el segmento FP y el segmento DF. Estos dos segmentos dice que tienen que ser iguales. Entonces, aquí está el segmento FP, o sea, del foco al punto. Y dice que mide 5.8 unidades. Eso vale este segmento. Ahora tiene que ser también igual a este segmento DP. Veremos el segmento DP. También es 5.8. Entonces las distancias son iguales. Corresponde a la definición. Pero si movemos el punto, los segmentos también van a moverse. Y tienen que mantenerse nosotros donde movamos ese segmento. O el punto donde podamos mover, le ponemos animación. Y vemos claramente que esos segmentos, el segmento FP y el segmento DP, siempre son iguales. Mire, 3.4455 van cambiando los segmentos. Entonces, así es como se puede graficar la sección cónica llamada la parábola. Y miren ustedes, los segmentos van cambiando de longitud, pero siempre son iguales, ¿no? Ahorita vamos a empezar. Los segmentos siempre son iguales. El segmento de FP es igual al segmento de P. Paramos un poquito la animación y así podemos demostrar de una manera didáctica, animada, lo que es la definición de la parábola. Hola, hoy estaremos aprendiendo una aplicación de la sección cónica llamada la parábola. Esta aplicación se la realiza en un puente colgante. Si nosotros hacemos un corte longitudinal a nuestro puente colgante, vamos a obtener esta imagen. Pero leeremos el problema que se nos presenta en esta aplicación de la parábola. Un cable colgante forma una parábola con las torres de soporte de 220 metros de altura, separados entre sí por 1500 metros. En el punto más bajo del cable está a 70 metros de altura. Halla la altura del tensor a 150 metros de la base de la torre. Entonces nos está diciendo que esta aplicación de la parábola se aplica en puentes colgantes. Aquí tenemos un puente colgante. Miren, el cable es que se sujeta de la torre. Esta es la torre. Aquí está la torre. Esta es la torre y aquí está la otra torre. Una torre, dos torres. En los extremos de las torres dice que se sujeta un cable colgante. Aquí está el cable colgante que tiene una forma parabólica.
esta forma parabólica, ¿no? Se sujeta en la torre en forma de H, ¿no? Y esta torre se está incrustando mediante los pilares en el terreno, ¿no? Aquí está el terreno, aquí están los pilares que se incrustan con una chapata dentro de la superficie terrestre, ¿no? Entonces esta torre, y en el extremo de la torre se sujeta un cable. Este cable está sujetando, tiene el objetivo de sujetar o de sostener la plataforma. Aquí está la plataforma. Todo por donde se deslizan los vehículos o las personas, ¿no? Todo esto es la plataforma del puente colgante. Entonces, ¿qué función cumple este cable colgante? Que sus extremos están sujetos a las torres. Aquí vemos puntales o tensores, ¿no? Estos son tensores, ahí están tensores, que tienen la finalidad de sujetar a la plataforma, ¿no? Aquí hay varios tensores. Esos tensores tienen la finalidad de sostener a esta plataforma. Y esos tensores se sujetan en el cable parabólico. Y el cable parabólico a su vez se sujeta en las torres. Y las torres se sujetan a la vez en los pilares que están incrustados en la superficie terrestre. Entonces, así como vemos a un puente colgante cortado en forma longitudinal, y tenemos lo siguiente. Ahora, en el problema nos dice que las torres tienen una altura de 220 metros. Entonces aquí está, miren, esta altura de aquí a aquí es 220 metros. ¿Sí? Aquí le pondremos entonces la altura 220 metros. Esa es la altura de la torre. Ahí está la altura de 220 metros que nos da de dato, es la altura de la torre, desde aquí hasta aquí. También nos dice que están separados estas dos torres por 1500 metros. Entonces aquí vemos, aquí está la torre y la otra torre, están separados por 1500 metros. Aquí están 1500 metros. El punto más bajo del cable está a 70 metros. Entonces, como vemos, aquí está el cable. Su punto más bajo es aquí, justo en el vértice de la parábola. Ese punto está, dice, a 70 metros de la plataforma. Entonces, ahí está ese dato. Y este es el vértice. Después nos dice, halla la altura del tensor a 150 metros de la base de una torre. Entonces, si esta es la base, esta es la torre, entonces esta es la base. Entonces, de esta dice que queremos hallar el tensor. Este es el tensor que queremos hallar. Dice que está a 150 metros de la base de la torre. Esta es la torre y esta es su base. Entonces, de esa base hay una distancia de 150 metros al tensor o al puntal que queremos hallar. Entonces nuestro objetivo es hallar esta longitud de este tensor. En eso radica el problema. Tenemos que hallar esta longitud de este tensor, ¿no? Entonces, para ayudarnos mejor a acomodar los datos, vamos a trazarnos un sistema de referencia. Vamos a trazarnos un sistema de referencia que pase justamente por el vértice. ¿Sí? Ahí está en líneas segmentadas, es nuestro eje Y, el sistema de referencia, y justamente el eje X que pase por la plataforma del puente colgante, ¿no?
Entonces vamos a decir el eje Y que está el eje Y, este va a ser nuestro eje y también vamos a señalar nuestro eje X. Ahí está nuestro eje X. Entonces, nuestro sistema de referencia hemos hecho coincidir por el vértice de la parábola y por la plataforma. Entonces, como estamos en un sistema de referencia, en el plano podemos ubicar puntos, ¿no? El primer punto que vamos a ubicar nos dice que la torre tiene una altura de 220. Eso se refiere a un punto cualesquiera, que está el punto P, X, Y. Es un punto cualesquiera, y ese punto cualesquiera puede tener estas coordenadas. A ver, vamos a ver. La luz, o sea, la distancia del cable de la torre hasta aquí es de 1500. Si hemos hecho justamente al medio del vértice, entonces este sería el eje de simetría de la parábola, entonces tendríamos que la longitud de aquí es la mitad de los 1500, entonces desde la mitad aquí, si este es 1500, la mitad de 1500 sería 750. Entonces este punto desde nuestro origen sería 750 en abscisa, en X, y la altura sería la altura de la torre, que sería 220. Entonces tenemos ya un punto de la parábola, del cable. Otro punto que podríamos destacar es este vértice. El vértice que coincide con nuestro eje Y, pero está, dice, a una altura de 70. Como este es nuestro sistema de referencia, en X, en abscisa, no ha avanzado nada, por eso ponemos la coordenada 0. Y en el eje Y tenemos 70 metros. Entonces en el eje Y ha avanzado 70 metros. Entonces, estas son las coordenadas del vértice. H, K sería H0 y 70 sería K. Y luego vemos, ahora analicemos el tensor. Nos dice que del pilar, de la base del pilar, está a 150 metros el tensor que queremos hallar. Si esto vale 150 metros, ¿no? Pero todo desde el origen del sistema vale 750. Entonces me quedaría, si esto tomo 150, aquí me quedaría 600. Entonces la distancia desde el origen sería 600 metros en X y la longitud L que queremos hallar. Y esto es otro punto que pertenece a la parábola. Entonces con estos datos vamos a empezar a resolver el problema. Solución. Como vemos que es una parábola que se abre hacia arriba, entonces la ecuación tiene que ser, la ecuación ordinaria de la parábola tiene que ser x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, ¿no? X al cuadrado, ¿por qué x al cuadrado? Porque el eje de simetría es paralelo al eje y, en este caso coincide el eje, y tenemos que la parábola se abre arriba, y por eso es positivo, aquí el signo positivo de la parábola. Entonces ya encontrando la ecuación de esta parábola sería esto. Reemplazamos algunos datos, como por ejemplo el vértice. El vértice hemos dicho que es h, k. Para nosotros el vértice es 0,70. Entonces en vez de h ponemos 0, aquí está, vértice 0. Y en K ponemos 70. Solo hacemos esa sustitución. La finalidad de encontrar la ecuación de la parábola es para sustituir puntos y así poder encontrar la longitud L. Entonces, en esta ecuación de la parábola reemplazamos el vértice, ¿no? En H ponemos 0 y en K ponemos 70. Hacemos alguna operación, x menos 0 es x menos 0 es x elevado al cuadrado, sería x al cuadrado. Y aquí no podemos hacer nada, copiamos solamente, ¿no? Para hallar la ecuación necesitamos hallar el valor de p. Entonces, para hallar el valor de p, necesito tener una
una distancia en X y una distancia en Y. Y ese sería el punto cualesquiera que hemos hallado, el punto 750,220. Este es un punto cualesquiera y lo vamos a reemplazar en esta ecuación para hallar 4P, el valor de 4P. Si encontramos el valor de 4P, ya tendríamos la ecuación de esta parábola. Entonces hay que hallar el valor de 4P. ¿Sí? Ese valor tenemos que hallar. Ahí está. Entonces en vez de X ponemos 750 al cuadrado, 4P. En vez de Y ponemos 220 porque es un punto cualesquiera de la parábola. Y menos 70, ¿no? Ahí hemos reemplazado solamente un punto en la ecuación. Luego despejamos 4P, el paréntesis pasa a dividir, tendríamos entonces 750 al cuadrado dividido entre 220 menos 70. Ese sería el valor de P. Con la ayuda de una calculadora podemos encontrar que 4P es igual a 3750. Ese sería el valor de 4P. Este valor de 4P lo sustituimos en la ecuación, en esta. Ahí está, hemos sustituido el valor de 4P y aquí tenemos la ecuación ordinaria de la parábola. Ya tenemos su ecuación ordinaria. Pero si gustamos podemos hacer la propiedad distributiva que vaya a multiplicar 3750 por Y y 3750 por 70 y tenemos que X al cuadrado es igual a 3750 multiplicado por Y menos el producto de 3750 por 70 que nos da 262.500. Ahí tenemos la ecuación. Hacemos un paso extra. Aquí está la ecuación, haciendo transposición de términos. Logramos encontrar la ecuación general de esta parábola. Hasta ahí solamente hemos hallado la ecuación de la parábola. Ahora vamos a hallar lo que nos pide el problema. Como ya tenemos la ecuación de la parábola, podemos sustituir cualquier punto. Y este punto P, que le hemos llamado el punto P 600,L, es un punto cualesquiera que puede satisfacer a esta ecuación. Entonces, tenemos ahí un punto cualesquiera y aquí está el punto P. Y esta es la ecuación ordinaria y vamos a reemplazar en vez de X 600 y en vez de Y L, porque esta es la ecuación de la parábola y todo punto satisface a la ecuación. Entonces vamos reemplazando. Aquí tenemos ya el valor de 600. Hemos puesto 600 al cuadrado, 3750 por Y, pero Y es L porque esa es la longitud que queremos hallar, menos 70. Haciendo operaciones para despejar L, esto pasa a dividir y el menos 70 pasa como más 70. Entonces tendríamos esta operación aritmética que nos daría la longitud de 166 metros. Entonces esta longitud, este tensor o este puntal mide 166 metros. Entonces la aplicación de la parábola nos ayuda a resolver este problema para poder calcular cualquier tensor que esté sujetando a la plataforma. Con esta ecuación nosotros podemos hallar cualquier longitud de los tensores que se nos pueda pedir. Para luego, una vez teniendo todas las longitudes, se manda a construir con esas medidas y así tendríamos todos los tensores que va a necesitar este puente colgante. Así, con la ayuda de este programa, hemos podido resolver una aplicación de la parábola en puentes colgantes.